¿Cuántos sienten el gozo del Señor? Aleluya, todavía algunos no han escuchado la pregunta, ¿verdad? ¿Usted sabe lo que es el gozo? ¿Sabe lo que es el gozo? Usted ha visto a un niño cuando le dice, tiene mucho tiempo que no va a la playa, ¿verdad? O a la piscina, y le dice, vamos para la playa, a la piscina. Usted ve cómo demuestran ellos el gozo. ¿Sí? La emoción del gozo. ¿Cuántos sienten el gozo del Señor? Amén, aleluya. Aplauda su presencia. Dios está en este lugar. Dios está en este lugar. Lejos de ser sensacionalistas, lejos de dejar todo a los sentimientos y a las sensaciones, a las emociones humanas, muy lejos de eso. Nosotros debemos saber que Dios está aquí, en un lugar como este, donde nos reunimos todos, porque dice su palabra, que Él habita en medio de la alabanza de su pueblo, y que en un lugar como este envía Jehová bendición y vida eterna. Aplauda a su Dios, porque este es el día que hizo Jehová. Nos alegraremos y nos gozaremos en Él. Alabado sea tu nombre, Dios. Nos gozamos en tu presencia. Nos gozamos en tu presencia. Mire, hermano. Le voy a pedir a los niños y a los jóvenes que les toca subir al aposento alto para que vayan a sus clases. Vayan contentos y gozosos esos niños a recibir palabra de Dios adecuada, apropiada para el conocimiento de ellos, pues como niños. Digo, hermanos, que el conocimiento que Pablo dice específicamente, renovaos en el espíritu de vuestra mente. El conocimiento de Dios demuda al ser humano, lo transforma. El conocimiento divino quita de nosotros el velo que impide que Dios se manifieste a nuestras vidas. Si nosotros mantenemos el conocimiento divino y reposamos y descansamos en la verdad de que Dios está con nosotros, nosotros reposaremos. Y fíjense que estoy usando muchos sinónimos en la verdad absoluta de que Dios está en medio nuestro, y no solamente en este lugar, sino en nuestros hogares, en nuestras casas, en nuestros trabajos, en la calle, a donde quiera que vamos. Estamos en la presencia de Dios y Él es nosotros, porque se hizo un lugar en medio nuestro. ¿Sí recuerda que somos templo y morada del Espíritu Santo? Les digo esto por una razón. Así como el profesional, en cualquier rama académica, debe prepararse sistemáticamente, continuamente, y escalar o mantenerse en diferentes escalafones dentro
del crecimiento para llegar a. Debe también en cada escalafón tener y sostener un conocimiento para poder subir al siguiente nivel. ¿Lo entiende, hermano? ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Usted tiene un conocimiento de Dios desde el momento de que usted tuvo un encuentro personal con Jesucristo. Usted fue posicionado en un nivel de fe, pero el sostener ese conocimiento y su deseo de avanzar y de involucrarse, ¿verdad? Y esto hablo es leer, llenarse de conocimiento. Eso le va a permitir a usted avanzar al siguiente nivel de fe. ¿Cuántos creen que Dios hace milagros? ¿Está seguro? ¿Está segura que Dios hace milagros? Amén. Los que estén seguros de una manifestación de fe poniéndose de pie. Todo el que cree que Dios hace milagros. Si usted no lo cree, yo sé que Dios hoy lo va a convencer de lo contrario. Puede sentarse, hermano. Yo quiero que nos ubiquemos en el libro del Evangelio según San Juan, en el capítulo 6. Alabado sea tu nombre, Dios. Tu presencia está en este lugar, Dios. Yo te glorifico, Dios. Cada célula de mi cuerpo ahora te adora. Cada átomo de mi ser, Dios, te bendice. Yo sé que tú vas a hacer algo extraordinario hoy, Dios, porque te conozco, porque no hay virtud en mí, Señor. No hay virtud en ninguno de nosotros. Solo tu gracia, Dios. Solo tu misericordia y tu bondad. Solo tu Dios. Oh Padre, solo tú. Y lo que conocemos de ti es lo que nos da seguridad que tú estás en este lugar. Y que hoy, Dios, tú nos muestras tu palabra, Dios. Tú nos enseñas, oh buen maestro Jesús. Tú en esta hora nos enseñas, nos adiestras, nos capacitas, Señor, para subir a un nuevo nivel de fe, Señor. Oro a ti, Dios, en el nombre de Jesús. Me abandono en tus manos, Señor. Y te digo, Dios eterno, que si puedes hacer algo conmigo, Dios, hazlo en esta hora, Señor. Porque tú gobiernas mi vida y yo ya no soy, Señor. No te pongo frenos en mí, Dios. No voy a colocar ningún argumento. Nada ha aprendido, Dios. Hoy me despojo de mí mismo, Señor. Para que tú, Señor, en esta hora, Señor, ministres a tu pueblo. Y ministres a mi vida, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Proveer y planificar para ver un milagro. Mire la persona que está a su lado, diga, proveer y planificar para ver un milagro. Tal vez muchos de nosotros estemos pensando, esto es profundo. ¿Verdad que sí, hermano?
Esto es profundo. Proveer y planificar para ver un milagro. Pero ¿sabe por qué lo vemos profundo, hermano? Porque nos vamos a dar cuenta que más adelante, en lo que va del estudio de hoy, nos vamos a dar cuenta que al igual que los discípulos, nosotros vamos a anteponer nuestra lógica humana. Pero también vamos a aprender a abandonarnos en las manos de Dios y a darnos cuenta que las cosas que Dios hace no satisfacen o no van a satisfacer nunca nuestros criterios, nuestros argumentos. Nos van a confrontar más bien y Dios nos va a desarmar, nos va a desarticular para Él glorificarse en una vida o en nuestras vidas una vez que somos nada, una vez que nos abandonamos por completo en sus manos para ver la manifestación de su poder. Amén. ¿Usted puede aplaudir a Dios por eso? ¿Usted puede aplaudir? Hágalo. Mientras preparaba este mensaje y hablaba con Dios, yo le dije, Señor, a diferencia de otras oportunidades, yo quiero plasmar en hojas todo lo que me vas enseñando, porque no quiero que se me escape nada. Por eso le voy a pedir que usted preste atención y no se distraiga. No se distraiga. Si el hermano o la hermana que está a su lado le dice algo, usted con mucho respeto y pendiente le dice, ahora hablamos, no puedo perder nada de esto. Amén. Dice, con frecuencia naufragamos sumergidos en dos pensamientos. Uno, la confianza luchada por acceder a la gratificación de la fe, a esos beneficios de la fe en Jesús. Ese es el primer pensamiento, la confianza de acceder, esa confianza luchada. ¿Verdad que todos los días luchamos por eso? Por acceder a todos los beneficios de la gracia. Pero por el otro lado, el otro pensamiento es la duda, si he logrado alcanzar todo lo que se necesita para alcanzar esa gratificación de fe. Y cuando digo alcanzar todo lo que necesito, todos esos requisitos, me refiero a la santidad, al conocimiento, a la fe misma, a la comunión. Y naufragamos en esos dos pensamientos. Y pasan años y años en nuestras vidas y navegamos perdidos en un naufragio de estos dos pensamientos, en la confianza luchada por alcanzar esa gratitud y la duda de si de verdad yo tengo todos esos beneficios de esa gracia, si lo he alcanzado todo. Hoy nuestros argumentos se tienen que caer. Y aun cuando conocemos que lo que recibimos, tenemos y recibiremos, nada tiene que ver con nuestros méritos, resulta frustrante para nosotros mismos darnos cuenta que divagamos en la gracia por tener poco o nada de conocimiento. Conocimiento. ¿Qué nos frustra? ¿Qué es lo que nos frustra a nosotros como cristianos? ¿Qué es lo que nos pone a pensar si voy a un servicio o no voy a un servicio? ¿Qué es lo que me pone a pensar si de verdad vale el sacrificio de pararme a las 3 de la mañana y buscar un encuentro con Dios? No es la falta de conocimiento. No es la falta de conocimiento. Darnos cuenta, o mejor, ser conscientes de esto, nos lleva de igual manera a dos caminos con diferentes sentidos. Uno, claudicar definitivamente en la fe.
claudicar, hermano, y ser cristiano solamente por una etiqueta. Él es cristiano, ella es cristiana. ¿Pasa algo, hermano? Él es cristiano, ella es cristiana. Una etiqueta. Porque claudicamos en la fe. Por creer erróneamente que jamás seré lo que Jesús espera de mí. ¿Cuántos han pensado eso? Que Jesús se equivocó conmigo. Sea honesto delante de la presencia de Dios. ¿Cuántos han pensado eso? Yo lo he pensado. Muchas veces he pensado, perdóname, Señor, qué difícil. Y a veces he idealizado a otros mayores que la fe. Y le he dicho, de verdad, Dios, de verdad yo. Porque todos nosotros conocemos nuestras vidas. Dios y nosotros la conocemos perfectamente. ¿Cierto que sí? Y yo digo, de verdad, Dios, como dicen los muchachos hoy día, ¿en serio? ¿En serio, Dios? Y la segunda es tomar la determinación inamovible de permanecer en la gracia. Esa es la segunda. Sometido en obediencia a las directrices bíblicas, confiando en los propósitos divinos. Esa es la segunda. Y es el camino correcto. Y nos mantenemos allí si nosotros logramos vencer nuestros propios obstáculos. En este punto es necesario recordar siempre que aunque puedo confiar, lo mejor y lo de excelencia es tener fe, pues la confianza se practica y se demuestra. Fíjense, la confianza se practica y se demuestra, pero la fe se practica, pero no se demuestra. ¿Sí sabe eso? La ciencia tiene un conflicto con la fe, grandísimo. Nunca van a llegar a un acuerdo. No hay posibilidad de reconciliación o de que se concilien la ciencia y la fe, porque la ciencia demuestra, la fe no puede ser demostrada. Y como la ciencia no puede hacer que la fe sea demostrada, jamás tendrá conciliación con ella. En la fe no se admite la duda. Sin embargo, en la confianza cabe la desconfianza. Y esto es cuando la persona no nos corresponde o no se comporta con la dignidad de vida, la que nosotros esperamos, ¿cierto? ¿Alguna vez usted ha escuchado que la confianza es como un cristal que una vez que se rompe, después que usted la pega, ya no es igual, ¿verdad? Tiene cicatrices, quedan las marcas. Algunos expertos en la psicología dicen que tarda mucho tiempo y a veces nunca alcanza la persona a ver si de verdad esa confianza se restableció por completo y queda igual de esta manera. Y eso requiere mucho de parte de la persona que quebrantó esa confianza de inicio. ¿Alguna vez usted se ha sentido en desconfianza con alguien? ¿Alguien traicionó su confianza? ¿Alguna vez se ha sentido, la palabra es decepcionado, porque alguien quebró la confianza? Eso es lo que se siente. Y este no es el caso con la persona de Jesús. Él mismo nos habló e instruyó acerca de la fe, seguramente con la finalidad de hacernos protagonistas y el objetivo principal de todas sus promesas que llegan por medio de la fe en Jesús, el Hijo del Dios viviente. Así que Jesús habló fue de fe.
través de la fe ha querido que nosotros seamos protagonistas. El personaje principal de las cosas que Dios está por hacer en tu vida, que ya ha hecho y que aún está por hacer en tu vida. Eres protagonista. Esto es un acto, sin lugar a dudas, para recibir las promesas, la fe. Como está escrito en Hebreos 10:38, para los que apuntan. La Nueva Versión Internacional dice, como está escrito, el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Dígaselo a la persona que tiene a su lado. Dígale, el justo por la fe vivirá. Ahora dígale de manera personalizada, usted por la fe vivirá. Ahora bien, centrémonos en la verdad irrevocable de que la fe es una virtud teológica porque es de Dios y es soberana, infundida, otorgada, instruida porque Dios la enseña y asistida porque Dios está allí dándonos directrices en su institución y desarrollo por Dios, que inclina y condiciona el entendimiento nuestro de asentir o de aceptar las verdades que Dios revela. ¿Qué dice Hebreos 11:1? Los que tienen memoria y se acuerdan de él. Aleluya. Todos somos una hojilla aquí, una hojilla del Señor. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué tema tan grande tiene la ciencia con la fe, verdad? Porque el Señor nos enseña que la fe es la certeza, es estar convencido de algo que estoy esperando, de algo que estoy deseando, esperando en el Señor, que no miente, que no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. La certeza de esperar algo que ha de venir de un lugar divino, de un lugar que yo no veo y que yo sé, por lo que Dios me dice, que puedo asirme de ello, que puedo tomarlo, que es mío, que es mío. Eso es la certeza de lo que se espera. La convicción es estar convencido de eso que no veo todavía, pero que yo puedo moverme por fe. La ciencia que se ha metido en nuestra mente, la lógica con la que vemos las cosas, es un obstáculo que toma el nombre de la duda, toma el nombre de la desconfianza, quiebra el cristal y no nos hace iguales. Pero yo puedo decirte ahora que conforme a lo que hemos leído, conforme a lo que sabemos, y como está escrito, el justo por la fe vivirá. Si nosotros nos asimos de ello, Dios tiene el poder de restaurar los cristales. Dios tiene el poder para hacer llegar lo que tú esperas a través de la confianza de Hebreos 11:1. Porque en Hebreos 11 está todo el hall de la fama de todos los que son mayores que nosotros, nuestros antepasados, nuestros padres en la fe. Y si ellos viviesen, hoy estarían aquí delante de nosotros diciéndonos, es posible recibir lo que estás esperando, es posible porque yo lo alcancé, es posible porque yo lo luché, porque yo lo creí,
porque Dios me lo dijo, yo me así de ello, lo esperé y lo recibí y fue mío y lo disfruté, porque Dios es fiel a su palabra. Amén. Aleluya. Dios es fiel. Dios es fiel. No dudemos. Dios es fiel. Hace poco más de 30 años, un joven, aproximadamente de 18 o 19 años de edad, sufrió lo que diagnosticaron como una distensión en los tendones. Es decir, sus tendones en las rodillas se habían distendido, se habían estirado mucho. Y bueno, ese fue el diagnóstico. Y se lo diagnosticaron después de haberlo intervenido quirúrgicamente de la rodilla izquierda en un procedimiento artroscópico. Llenan la rodilla de agua, hacen una incisión en un lado, meten un lente, ¿verdad? Y a través de una pantalla ven las imágenes de lo que está dentro. Y si notan un cuerpo extraño, algún pedazo de cartílago que se rompió, o algún cuerpo extraño que no está en su lugar, lo pueden ver a través de la pantalla. Y si es un cuerpo que se puede extraer, pues entonces hacen otra incisión en otro lado y por allí meten unas pinzas, pues, y lo toman, lo retiran y después hacen la debida suturación. Bueno, este muchacho solamente de esa mala praxis médica, porque descubrieron que lo que tenía era una distensión, le quedaron solamente 26 puntos en sutura y un caramelito de consolación, el que le dan a los niños cuando lo llevamos a un bioanalista para tomar una muestra de sangre, le dan un caramelito de consolación, ¿verdad? Con una chupetica. El caramelito de consolación fue, para este muchacho de 18, 19 años, a las chicas les gustan las cicatrices. Luego de la recuperación apropiada y pasados varios meses, los síntomas aparecieron, en esta oportunidad en la rodilla derecha. Un especialista en medicina interna da el diagnóstico que antes mencioné, distensión en los tendones, que terminaba en nudos dolorosos, hacía unos nudos, porque el tendón voy a usar esa palabra que no es médica, y si hay un médico aquí seguramente, sobre todo ortopedista, me va a decir, eso no se usa, eso está mal dicho, pero bueno, yo voy a explicarlo. Es como cuando usted agarra una elástica, ¿verdad? Y la estira mucho y queda así flocha, ¿no? Pero en el caso de los tendones, como ellos querían otra vez, porque Dios es perfecto, volver a su lugar, no se cogían comprimiéndose nuevamente, sino que hacían un nudo. Y los tendones pasan en esta posición cuando llegan a la rodilla, ¿verdad? Pasan por debajo de la rodilla, por detrás de la tibia y después por debajo de la tibia pasan hacia los dedos. Por eso tenemos esta movilidad y no hacia atrás. Entonces, cuando este muchacho caminaba, al hacer esto, ¿verdad? El tendón intentaba encogerse y lo que hacía era un nudo, y a veces lo sentía aquí o lo sentía acá atrás. Así que bueno, en esa confusión los médicos pensaron que era un ratón articular, algo de un cartílago que se había roto por alguna contusión, se había golpeado o algo, y pensaban retirarlo. Esos nudos eran dolorosos que imposibilitaban caminar. Aunado al tratamiento prescrito, la oración con fe fue crucial. Fue decisiva la oración con fe y definitivamente para obtener un milagro de sanidad. En una vigilia, en una iglesia, luego de avanzada la noche, en comunión con Dios, un anciano en medio de una administración por las necesidades de todos impone manos ungiendo con aceite a este joven
y declarando sanidad para su rodilla. La sanidad ocurrió. Pasados los meses, los síntomas aparecían una y otra vez, de manera intermitente, entre las batallas de la fe y la medida en que este joven desarrollaba la habilidad de creer en la promesa de Jesús de ser sano por sus llagas. Según Isaías 53:5, por sus llagas fuiste curados. Con los años nunca más volvieron esos síntomas. La sanidad se hizo completamente real. Y han pasado 30 años y ese joven se convirtió en adulto y deportista hasta la actualidad y jamás volvió a estar en esa condición con sus rodillas. Ese joven soy yo. Aplauda a Dios. Si va a aplaudir, aplauda a Dios. Dios es fiel. Puedo decirle que no fue sencillo. Durante meses y durante años, una y otra vez, volví a sentir los nudos y ahora en la rodilla derecha. Pero siempre conocía esta palabra en Isaías 53:5, por sus llagas fui curado. Y yo le decía al Señor, ¿cuántas veces tengo que crucificarte para que un milagro de sanidad ocurra? ¿Cuántas veces necesitaré crucificarte, Señor? Si Él dijo que fue una sola vez y para siempre. Una sola vez y para siempre. Nunca más, hermanos. La fe es una virtud. Fíjese, cuando yo digo que en nosotros no hay méritos, en nosotros no hay virtudes que muevan el poder de Dios. No lo hay. Solamente Él nos otorgó una virtud que nosotros podemos desarrollar. Y esa virtud es la fe. La fe es la virtud otorgada por Dios que desarrolla en el ardor de las batallas la capacidad y la habilidad de traer eso que creemos que es imposible a tu vida conforme al propósito divino. Conforme al propósito divino. Para ilustrar esto, deseo que recordemos dos acontecimientos milagrosos. Dos acontecimientos milagrosos, dos milagros que hizo el Señor Jesús, que son los más conocidos y los más expuestos en todas las congregaciones cristianas, de todas las denominaciones, protestantes o no, incluso hasta los inconversos. Es tan famosos, son tan famosos estos milagros que son conocidos por toda la humanidad. Le voy a pedir un momentico. Me refiero a la multiplicación de los panes y de los peces. Todos hemos escuchado de estos grandes milagros, extraordinarios de Dios. Y es importante que como cristianos, entendidos de las verdades bíblicas, convengamos, ahora mismo nosotros convengamos, que estos fueron dos acontecimientos y no uno solo, como aseveran algunos detractores. Fueron dos acontecimientos. Se encuentran en los evangelios. Uno de estos acontecimientos ocurrió en Betsaida, o cerca de Betsaida, un lugar desierto cerca de Betsaida, y lo registran todos los evangelios. Lo vamos a ver nosotros en Juan 6. Con la alimentación de los 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños. Un hecho que se encuentra narrado por los apóstoles, como les decía, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, en los 4 evangelios del Nuevo Testamento. El otro ocurrió en un monte junto al mar de Galilea, donde el Señor por segunda vez hace un milagro de multiplicación de los alimentos, esta vez para alimentar a 4.000 hombres, un hecho que en esta oportunidad lo registran solo los apóstoles Mateo y Marcos
expresando de nuevo, sin contar mujeres y niños. El primer milagro, cerca de Betsaida, alimentó a 5.000 hombres sin contar mujeres y niños. Un hecho milagroso, masivo. Y nuevamente repite ese milagro cerca de Galilea, también en un lugar desértico, alimentando en esta oportunidad a 4.000 hombres. Y Mateo y Marcos registran que sin contar mujeres y niños también. Ahora bien, enfoquémonos en llevar a la práctica la definición de fe de Hebreos 11.1. ¿Sí se acuerdan? Hebreos 11.1. Llevemos a la práctica la definición de fe. Vamos a enfocarnos en esto. Tomando ambos acontecimientos milagrosos de multiplicación hechos por el Señor Jesús en un lugar desierto, como les decía, en Betsaida, y en un monte junto al mar de Galilea. Leamos Juan 6. Dice, todo lo tenemos, Juan 6, ¿verdad? Dice, después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud. ¿Quién le seguía? Gran multitud, porque veían las señales que hacían los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, verso 8, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Lo vamos a leer hasta ahí. ¿Qué es esto para tantos? Para este objetivo, la fe, lo primero que podemos notar del maestro es el enfoque. En el verso 5 dice, cuando alzó Jesús los ojos, vio que había venido a él gran multitud. El enfoque del Señor. Jesús vio, levantó la mirada y visualizó lo que estaba ocurriendo. Es la acción inicial de una persona o de un creyente enfocado. Escuche cómo ocurren los milagros, porque todo tiene un proceso divino. Nada es al azar. Nuestro Dios es un Dios de orden. Un cristiano es como Jesús. Levanta la mirada y visualiza. Ve lo que está ocurriendo. Es una persona enfocada. Lo segundo, tuvo compasión. Mateo también lo registra en el capítulo 14, verso 14. Pero el Evangelio de San Marcos, al igual que Mateo, nos deja ver por qué Jesús tuvo compasión de la multitud. Marcos 6:34, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Jesús es una persona enfocada, levantó la mirada, visualizó, vio. Y lo que vio movió en él su perfecta compasión. Ahora analicemos las características de las ovejas, lo que ellas provocan en el Señor, la compasión.
Y con esto solo tendríamos que llegar a la conclusión que la fe se fundamenta, escuche, la fe se fundamenta en el carácter de un Dios compasivo, dispuesto a asistir, suplir, cubrir, proveer para cualquier necesidad, que valga la redundancia, cubra y satisfaga las necesidades. La fe se fundamenta en el carácter de Dios. Es decir, Jesús siente compasión. Dios no quiere que nosotros estemos enfermos. No es el propósito divino, ni aún ahora. Jesús no habría venido a sanar a nadie, a tener compasión de nadie, si su propósito era solamente decirnos: crean en mí, sufran, mueran, en el cielo los espero. No fue nunca el propósito divino. Ayer estaba en el culto de jóvenes con el pastor de jóvenes, y el pastor nos enseñaba acerca, en Timoteo, nos enseñaba acerca de no dejarnos influenciar por doctrinas de demonios, por estratagemas de hombres que manejan con habilidad las artimañas del error para comer en nosotros el conocimiento divino, distorsionarlo y quebrar nuestra fe, romper nuestra confianza en el Señor. No es el propósito divino que usted permanezca en sufrimiento. No es el propósito divino que usted permanezca enfermo. No es el propósito divino que usted padezca hambre. No lo es. No lo fue. No lo es. No lo será. Porque nuestro Dios es el alfa y el omega, el principio y el fin. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, en el cual no hay cambio ni sombra de varianza. Es el mismo, es lo que dice el mismo de sí mismo. ¿Qué nos toca a nosotros, hermanos? ¿Qué nos toca a nosotros? Fe, creer a lo que Él nos está diciendo. Miren las características de unas ovejas y cómo el Señor nos compara con ellas. Porque el Señor nos compara con ovejas porque claro estamos en las características de ellas. Son dóciles como deberíamos ser, dóciles, mansos, inteligentes. Esos son esos animalitos, dóciles, mansos e inteligentes. ¿Quién creería? ¿Quién creería que estos animalitos son además inteligentes? Bueno, Jesús dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen porque me conocen. Eso es inteligencia. Sus ovejas, las ovejas saben que el buen pastor da su vida por ellas. Así que ellas pueden pastar, pueden alimentarse, pueden beber, confiar de que su pastor está pendiente de ellas. Eso es lo que somos nosotros para el Señor. Mira a la persona que tiene al lado y dile: tu pastor
Tu pastor tiene cuidado de ti. Puedes pastar tranquilo, reposado. La naturaleza de las ovejas también es volátil y son nerviosas. Ante cualquier signo de peligro se ponen nerviosas y se paralizan y se vuelven vulnerables, una presa fácil para los depredadores. No son libres si no tienen pastor. Si no tienen pastor, están descarriadas y perdidas. A diferencia de muchos otros animales que pueden ser libres, ellos son libres. Las ovejas no son libres si no tienen pastor. Están descarriadas y perdidas. Sin pastor no se alimentan bien. No tienen la capacidad de encontrar pastos jugosos y abundantes por sí mismas. Su tendencia natural es comer en el mismo lugar o en pequeños círculos. Se desnutren por no alimentarse bien. Jesús vio a la multitud y dijo, tuvo compasión de ellas porque las vio como ovejas que no tienen pastor. Jesús sintió compasión. La compasión es conexión. ¿Usted sabe lo que es conexión? ¿Ve? ¿Se toma corriente? ¿Sí lo ve? Cuando usted pone, ese es el enchufe, toma corriente, lo pone. Eso es conexión. Jesús se conectó. Tu compasión se conectó. La conexión participa en el sufrimiento, duele a quien la siente, conlleva a la acción en favor, implica una actitud de igualdad y respeto hacia la persona o hacia las personas, de igualdad y respeto. Nosotros tendemos a confundir la confianza con la lástima. Mire lo que es la lástima. La lástima es tristeza, mientras la compasión es conexión. La lástima solamente es tristeza, es egoísta, solo nota el sufrimiento, es inadvertida, pasa sin ser notada incluso. Es un sentimiento inactivo, no produce dolor genuino. La lástima implica una sensación de superioridad. Pobrecito. Esto es la lástima. Pobrecito. Superioridad. O condescendencia, que quiere decir que se acomoda al dolor del otro. Pobrecito. Ya lo va a superar. Y continúa su camino. Si nota la diferencia entre lo que es la compasión y la lástima, Jesús sintió compasión. Existen 4 escalafones de conexión del sentir de la necesidad del otro. En el primer escalafón, muy abajo, está la lástima, que dice, siento pena por ti, pero sigue su camino. El segundo escalafón es la simpatía, que dice, siento por ti. El tercer escalafón es la empatía, que dice, siento contigo. Pero en el último, el cuarto escalafón, está la compasión, que dice, estoy aquí para ayudarte. Y toma la simpatía y la empatía, dice, siento por ti, siento contigo, me conecto contigo, estoy para ayudarte. Eso es lo que siente Jesús por las multitudes que no tienen pastor. Eso es lo que siente el Señor por nosotros. Amén. Continuando en el verso 5 del capítulo 6 del Evangelio de Juan, nos damos cuenta que el maestro le formula una pregunta a Felipe con propósito claro, expreso, en el siguiente verso, el 6. Dice, mire, en el 5 dice,
cuando alzó Jesús los ojos y vio, había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, en ese verso 5, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Y el verso 6 explica por qué hizo esta pregunta, pero esto decía para probarle. Felipe estaba de un examen. Para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Parece ser que la fe se prueba, hermano. Parece ser que la fe se prueba. Miren, pensemos por un momento. ¿Por qué el Señor haría un examen o evaluación de las cualidades de Felipe? Estaba examinando si Felipe estaba a la medida, preparado para el siguiente nivel. Estaba ajustado para lo siguiente. Probablemente el Señor le hizo la pregunta porque Felipe, en Juan 12:21, dice que él era de Betsaida. Felipe era de Betsaida. Y ellos estaban en un lugar desierto cerca de Betsaida, así que era el lugar poblado más cerca. Y el Señor le dice, bueno, Felipe tenía que saber dónde estaban las tiendas, dónde estaba Julio, dónde estaba todo, dónde estaba la carnicería, ¿verdad? Jesús estaba confrontando sus recursos. Jesús estaba preguntándole a Felipe para que él expusiese y pusiese, eso sonó raro, pero para que él pusiese sobre la mesa todo lo que él tenía para afrontar ese reto. Felipe, al igual que el resto de los discípulos, estaba siendo valorado a sí mismo, puesto que ya venían de la práctica del campo laboral de las primeras enseñanzas. En Lucas 9, Mateo 10, Marcos 6, habían regresado con éxito de ellas. Ya el Señor los había enviado de dos en dos y les había dado autoridad para echar fuera demonios, para sanar toda enfermedad, y ellos ungían con aceite a los enfermos y eran sanos y predicaban las buenas nuevas. Y en este momento habían regresado y estaban contándole al Señor todo lo que había ocurrido. Yo los voy a invitar que después ustedes tengan tiempo para leer estas escrituras y visitar el resto de los capítulos y de los libros a los que hace la correlación de este texto bíblico, para que ahonden más en lo que estaba aconteciendo en ese momento. Ahora estaban listos para la siguiente enseñanza. Evidentemente los discípulos tendrían que superar otro reto de incredulidad que nada tenía que ver con el arrepentimiento de los hombres, echar fuera demonios o sanar enfermos, porque ya habían vivido el éxito de esta experiencia de fe y degustado el poder de Dios en ellos. Ya habían ido a las prácticas laborales. Después de estar con un tiempo con el Señor los había enviado y les había dado poder. Era la primera vez que estaban haciendo lo que el Señor hacía ante sus ojos, y ahora el Señor no estaba presente. El nuevo desafío de fe ya no estaba circunscrito a la necesidad de una persona o un grupo familiar. El nivel de fe en los discípulos estaba por ser retado a tomar una nueva dimensión en términos de tamaño o volumen. El reto era masivo y sobre una necesidad apremiante que no podía esperar: el hambre. En este primer acontecimiento dice la Escritura que ya anochecía, que el día declinaba, ya se estaba haciendo de noche. No es difícil para nosotros trasladarnos un poquitico hacia esa época.
no había energía eléctrica, no había gas, ¿verdad? Mucho menos queroseno ni gasolina. No había nada de eso. Así que podemos imaginarnos y podemos estar seguros en ello que una vez que el sol se iba, si no estaba nublada la noche, iban a tener buena luz. Pero si estaba nublado, la cosa se ponía difícil, ¿verdad? Cuando los ceviches se ponía difícil. Así que la respuesta de los discípulos ante estas preguntas del Señor era válida en términos de lógica. Para Felipe la pregunta más allá de un examen, representó una responsabilidad en un compromiso compartido por el Señor cuando las palabras que usó el Maestro lo involucraban activamente. Cuando le dijo, ¿de dónde compraremos? Hubiera sido más fácil para Felipe si el Señor le dice, ¿de dónde compraré pan para alimentar toda esta multitud? ¿Verdad que hubiera sido más fácil? Hermano, nosotros muchas veces nos desvinculamos del Señor y dejamos al Señor a un lado para que Él haga algo. Y a veces lo hemos pedido, Señor, haz un milagro, alimenta a las multitudes, Señor. ¿Verdad que lo hacemos? Nos desvinculamos. Pero el Señor siempre dice, ¿qué vamos a hacer? Adriángela, Linsolé, Joel, Darío, José Vilches, todos, ¿qué vamos a hacer? Siempre el Señor nos llama a involucrarnos en algo que Él va a hacer, pero espera que nosotros estemos involucrados en ello. Esta fue la pregunta que le hizo a Felipe. ¿De dónde compraremos? Si lo ven, ¿de dónde compraremos pan para que coman? Verso 5, este es el verso 5 en la parte B. Y fíjese que no solo la pregunta de Jesús lo involucra, sino que además lo deja a la cabeza de aportar una solución, de aportar una respuesta. Por eso, la respuesta desesperada de Felipe en el verso 7, aseverando que ni un año de salario de un jornalero alcanzaría para darle de comer un poco a cada uno de esos, de la multitud. El reto de fe en ese momento era inminente para Felipe y para todos los discípulos en ese momento. Jesús le pregunta a Felipe, porque Felipe era de Betsaida y estaba quebrando sus argumentos. Él estaba exponiendo, bueno, que definitivamente no nombra de que hay tiendas, de que hay lugares, que hay algo, que hay lugar, alguien hace pan. No digo nada de eso. Obviamente no tenía ninguna respuesta inmediata para eso, no lo tenía. Aparte de eso, nos hace suponer esta escritura que Felipe era el administrador del grupo, era el contador, el que llevaba los números. Inmediatamente sacó sus cálculos y dijo, bueno, de 365 días del año está 1 de mayo, está Carnaval, Semana Santa, está los días de Navidad, total que no son 365 días, está sábado, está domingo, se trabaja de lunes a viernes, los jornaleros, un denario diario, son 200 días laborales. Inmediatamente sacó el cálculo, ya lo tenía todo. Por eso Jesús le hace la pregunta a él, y él inmediatamente tiene todo para responderle, porque la situación lo ameritaba. Estaba cayendo la noche, había que comprarle pan, tenían hambre.
Esas personas tenían hambre. Todos sabemos lo que produce el hambre. El hambre produce incomodidades en la persona, vuelve a la persona iracunda, molesta, tiene incapacidad. El hambre incapacita a la persona para razonar en el momento y manifestar actitudes incómodas. Y para ese momento yo pienso que ya las personas estaban manifestando ciertas actitudes desagradables. Ahora eran 5.000 hombres, pero había mujeres y había niños. ¿Usted se ha imaginado, usted ha estado en un lugar donde hay niños llorando por hambre? Habían pasado todo el día, dice la palabra, todo el día con Jesús escuchándolo, habían sentido hambre. Me imagino a los niños llorando, quejándose. Tengo hambre, tengo hambre. Y ante esto, como la respuesta de inmediata, Jesús: Felipe, tú eres de Betsaida. En otras palabras se lo dijo, y tú eres el administrador, tú eres el que maneja los números. Señor, di 200 denarios. En la antigüedad había dos tipos de servicios: un jornalero y los sirvientes. Los sirvientes eran tomados por los amos y no tenían que trabajar, vivían dentro de la casa, sirviendo a los amos. Pero los amos veían por ellos como hijos, eran parte de la familia. Podían entrar en lugares donde el jornalero no podía entrar. El jornalero es el asalariado hoy día. Es la persona que trabaja el día a día para una empresa y recibe un pago por su día. Y se va libremente a su casa, él decide qué va a comer y qué no va a comer, si va a trabajar o no va a trabajar. Esos eran los dos tipos de trabajo en la antigüedad. Felipe le está diciendo que un denario era el pago. Ahora, si nosotros lo llevamos a la actualidad, hoy día una persona gana aproximadamente $100 mensuales en un trabajo, una zapatería, $100 mensuales, que es poquito, pero es así. Algunos ganan un poco más, otros hacen algunas marañas. El punto es que si lo llevamos a 4 semanas que tiene el mes, se ganan $25 semanales. Y si lo llevamos a los días, si trabajas de lunes a viernes, son $5 diarios. Así que, haciendo una correlación entre un denario que recibió un jornalero en el tiempo, son $5 el día, en la actualidad. Ahora él habló de 200 días, 200 denarios. Si multiplicamos 200 por $5 del día, hacen un año, $1.000. $1.000 para comprar algo para ellos, para una multitud. Voy a poner un stop aquí. Eran 5.000 hombres. En la actualidad, y siempre ha sido así, por cada hombre, ¿verdad?, hay 3 mujeres, porque nos triplican en cantidad. Es cierto, hay muchas mujeres. Se nota más en los niños cuando los vemos jugando, están el poco de niñitas y los niñitos apenas unos poquitos. Pero hay muchas mujeres. Ahora, yo voy a sacar este cálculo. Si eran 3 mujeres por cada, triplifican a los hombres. Si son 4.000, 3 veces 4.000 son ¿cuántos? 12.000. Perdón, 12.000 no, serían 15.000 porque estamos hablando de 5.000 hombres. Estamos hablando del primer milagro, 5.000 hombres. Serían entonces 15.000 mujeres. Estoy haciendo mis cálculos, unos cálculos para que tengamos alguna idea. Son 15.000 mujeres más los 5.000 hombres. Supongamos que por cada familia, y porque está hablando de 5.000 hombres, supongamos que estaban casados. Cada familia tiene más o menos 2 niños. Ese es el promedio, 2 niños. 5.000 por 2 son 10.000. Entonces estamos hablando de 15.000 mujeres. ¿Cuántos niños? 10.000. ¿Ya van cuántos? 25, más los 5 hombres son 30.000. Estoy haciendo un cálculo aquí nada más, un cálculo. Los judíos se multiplicaban mucho. ¿Sí se acuerdan de los tiempos de Egipto? Querían matar a todos los varones porque se multiplicaban mucho. Entonces ya tenemos 25.000, 30.000 personas. Ahora tomemos los $1.000. Una bolsa de pan cuesta $1 y trae 20 panes. ¿Verdad que sí?
¿Cuántas bolsas de pan se compran? 1000 bolsas de pan. ¿Por 2? 20 panes. 20 panes. Por 1000 bolsas. 20.000. Nos está quedando 10.000 personas por fuera si se comen un pan. Y eso causaría más problemas, hermano. Porque cuando yo tengo hambre y a mí mi esposa me da un pan, antes que llegue el pan, yo, ¿cómo me da de todo? Me voy a comer un pan. Un pan. Estamos hablando de una multitud. De una multitud, hermano. 30.000 personas. Decíamos en una prédica pasada que el Pachecho Romero mete 40.000 personas. 45.000 personas. Mira el milagro tan grande. Y ellos pudieron contabilizar eso porque el Señor los mandó a recostarse. Después usted lo va a leer. Los mandó a recostarse de 50 en 50. Así que ellos estaban en el monte, los mandó a recostarse en la grama de 50 en 50 y pudieron contar los hombres. Vamos a contar los hombres. Era más fácil identificarlos. Fue un milagro masivo, hermano. Un milagro masivo. Jesús sabía lo que iba a hacer. En el verso 6, esto nos deja claro que el Señor tenía ya un plan preconcebido, un proyecto por ejecutar y a partir de ciertas condiciones y provisiones previas o preestablecidas. Leemos en el verso 9, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? Vamos a ahondar más en esto. Un muchacho que tiene 5 panes y 2 peces. Tengo que decir que según este relato, un milagro inicia con la previsión, la cautela, el cuidado, la preparación previa. Así inicia un milagro. Es lo que aprendo de esto. Evidentemente trajo un muchacho claramente equipado con una lonchera, porque tenía una lonchera. Estaba una madre prevenida, pues, que preparó a su hijo anteponiéndose a la posibilidad de que pasaría horas en un lugar lejano en las condiciones de la localidad. ¿Por qué digo esto? Porque hasta este punto ya Jesús en el capítulo 2 había hecho un milagro en la del vino, ¿se acuerdan? Cuando hizo un milagro de creación, creó el vino. Y ya el Señor venía haciendo milagros de sanidades y mucha multitud lo seguía y después envió a los discípulos y mucha gente lo seguía. Así que esta madre sabía a dónde enviaba a su muchacho y lo equipó con una lonchera. Ya ella conocía, lo preparó con una lonchera. Ahora bien, 5 panes y 2 peces, pareciera no la ración de una persona. Por la cantidad, yo supongo que la mamá le dijo, toma, mi puesto es para ti, y si ves a alguien que no tiene que comer, comparte. ¿Cuántas madres hacen eso? Poquitas. Poquitas para no decir ninguna, porque nadie levantó la mano. ¿Usted está viendo esto? Hizo una previsión, una preparación. Ante la pregunta de ante la pregunta de Jesús a Felipe, la cual la hizo para que todos los discípulos la escuchasen. Cuando usted lee allí, usted se va a dar cuenta que los discípulos estaban presentes y estaban escuchando la pregunta de Jesús y lo que Felipe le respondía. El muchacho estaba lo suficientemente cerca para tomar la oportunidad de compartir lo que posee. Ya su madre lo había preparado para eso, para compartir lo que posee, sin cuestionar o valorar o cuantificar medidas de posibilidades, porque era un muchacho inocente, no sabía.
No podía aplicar la lógica que estaba aplicando Felipe o los discípulos. Yo creo que este muchacho estaba allí, listo para ver a su héroe en acción, listo para ver a su Dios en acción, porque ya había escuchado de él los milagros que había hecho, el milagro de creación en las bodas de Canaán. Ya. Y esta era la oportunidad de verlo obrar un milagro. Y Andrés, verso 8 dice, y uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Andrés, impulsado, esto lo digo yo, seguramente por el entusiasmo y la fe de este muchacho, salta emocionado, dando la buena nueva de lo que tenía, 5 panes y 2 peces. Y le pasa como a Pedro. Pedro vio el mar, quitó la mirada de Jesús, vio el mar y se hundió. En este momento Andrés, emocionado, trae los 5 panes y los 2 peces y después mira a la multitud y concluye diciendo, pero ¿qué es esto para toda esta multitud? Quitó la mirada de Jesús y vio el panorama que tenía enfrente. ¿Cuántos de nosotros nos hemos encontrado en reiteradas oportunidades ante situaciones similares? ¿Cuántos de nosotros, donde nuestra fe es retada por la lógica e incluso por la ciencia? Cuando te dicen, no vas a sanar. Vete a tu casa, ten calidad de vida. No hay nada que hacer. No te hemos puesto en la UCI. Tu trabajo no va a emerger. En la situación en la que está el país, no vas a seguir vendiendo, no vas a seguir produciendo. ¿Para qué estudias? ¿Dónde vas a ejercer? Si no es aquí, en otro país, no te van a dejar ejercer tu profesión. ¿Cuántos de nosotros nos enfrentamos a ese reto de fe? ¿Cuántas veces hemos sido como Andrés, que al mutilar, usted sabe lo que es mutilar? Mutilar la fe, nuestra propia fe, nos quedamos por mucho tiempo atascados, varados en lo último del verso 9, cuestionando lo poco que tenemos, seguros que Dios nada puede hacer con estos pocos que tengo. Es una miseria lo que tengo, no puedo hacer nada. ¿Cuántos de nosotros estamos atascados ahí en ese punto y coma de lo último del verso 9? Más que es esto para tantos. ¿Cuántos de nosotros todavía permanecemos atascados allí? Porque hemos mutilado nuestra fe. Porque hemos quebrado la confianza en el Señor. Y ni siquiera hemos intentado recuperarla, sino que allí está hecha pedazos. Convengamos ahora nosotros en que la enseñanza del Señor, a través de esta experiencia, para ver lograr un milagro, incluso de esta magnitud, requiere de nosotros, número 1, preste atención y apunte, número 1, toda nuestra disposición y la acción de identificar una necesidad. Así inicia. Si es para mí, yo identifico la necesidad. Si es para otro, también identifico la necesidad y me conecto con ese otro o esos otros. Número 2, sentir el genuino deseo de aportar una solución que de inicio glorifique a Dios a través de esa conexión, como el Señor nos enseñó. Número 3, creer que lo que poseo es siempre suficiente si lo pongo al servicio del Señor.
proveer un milagro, para obtener un milagro para mí mismo, como para otros. Siempre es suficiente lo que tienes. Dios le dijo a Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Una vara. Bueno, úsala. La vara representa lo poco que tenía Moisés, era con lo que se apoyaba, no tenía nada. Tomó una vara, se la consiguió en el camino, se apoyaba con ella. Y Dios vio en ello un medio para bendecir, una habilidad para bendecir. Así que lo que tú tienes es suficiente para cubrir la necesidad de otro. Tienes una arepa sola y sabes que tu vecino no tiene. Vence la inconformidad propia de decir, me da pena dársela sola. Usted sabe que hay personas que no bendicen a otras y que personas se acuestan a dormir sin comer porque usted tiene una arepa en su casa, pero como no tiene mantequilla ni con qué acompañarla, su ego, su yo, no le permite darle una arepa a alguien que se va a saciar con ella. Cuando había hambre en aquellos tiempos, estaba una viuda con su hijo. ¿Sí se acuerdan de esa historia? Solamente tenían la porción de harina y de aceite para el día y echarse a morir. Pero Elías llegó a ese lugar y le dijo, prepárame de comer primero a mí. Y ella no cuestionó. Ella sabía quién era Elías. Sabía que sobre él reposaba el Espíritu de Dios. Y no iba a ir en contra de Dios. Así que dijo, iba a comer esto conmigo y nos íbamos a echar a morir porque ya no hay más nada. Y Elías le dijo, prepárame a mí primero. Pero la viuda no dijo, qué pena con el profeta, el Hijo de Dios. Qué pena. No tengo un cordero para darle, unas palomitas para cocinarle, sino que lo que tengo es harina y aceite, le voy a dar pura harina. Delo, hermano. Delo. Porque si Dios lo está moviendo a llevar una arepa, llévela. Sola, llévela. 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 Obedezca. Llévela. 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 Porque después que usted lleva eso poco, que lo que Andrés estaba diciendo, pero ¿qué es esto para toda esta multitud? Hermano, usted va a ver un milagro grandísimo. Pero no quede estancado allí. No quede estancado en ese punto y coma. Obedezca. Hágalo. Y verá un milagro manifestarse con poder. Porque la compasión es conexión. La compasión es posicionarme en el lugar de aquella persona y entender que si tan solo tuviese una arepa, un poquito de harina para calmar este hambre que me agobia, la compasión me permite entonces a mí romper con mis paradigmas y llevar esa arepa. ¿Usted está entendiendo lo que yo le estoy diciendo? ¿Usted cree que tiene poco? Es cierto. Pero eso es lo que necesita Dios. Es lo que necesita Dios. No necesita un Felipe más. No necesita tus números. No necesita tus argumentos. Necesita una disposición. Más adelante usted se va a dar cuenta, amado hermano, que Jesús, dígame, esa es la fe, obedecer a Dios. Obedecer a Dios. Esa es la fe. Usted se va a dar cuenta más adelante que después Dios le da directrices a los discípulos de cómo haría el milagro. Tráemelo. Le dice, manda a recostar, la directriz, mandarlos a recostar de 50 en 50, tráeme los peces, los panes, y ya usted conoce la historia.
Lo importante es que nosotros salgamos de ese verso 9 del punto y coma, que dejemos de ver el panorama, que obedezcamos en fe. La obediencia es la ejecución de la fe inicial, y la fe se va desarrollando en la práctica y va tomando dimensiones diferentes, crece en tamaño. Hay otra cosa importante que está en Juan 2:24, que no condiciona a Dios. Jesús no confiaba en la gente. Cuando hizo el milagro en el capítulo 2 de multiplicar, el milagro de creación, de hacer el vino para las bodas de Caná, la gente lo seguía por las enseñanzas y por las cosas que hacía más adelante, y la gente confiaba en él, pero Jesús no confiaba en ellos. En el capítulo 2 Jesús no confiaba en ellos, pero ahora lo vemos en el capítulo 6 y luego más adelante, que multiplica para ellos alimentos porque tiene compasión de ellos. Por lo tanto, la compasión perfecta de Dios, el amor de Dios no está condicionado por la actitud o el carácter de una persona. ¿Sí entiende eso, hermano? Cuando voy a pedir de Dios un milagro para la vida de alguien, no cuestiono su comportamiento, porque Dios no lo cuestiona. Dios se mueve en misericordia, Dios se mueve en compasión y amor hacia los demás. ¿Quiénes somos nosotros para decir, Dios, si quieres haz un milagro con ese que está perdido, con esa que está perdida, con el malhablante aquel que está allá, por el maldiciente que está allá? ¿Quiénes somos nosotros para traer a referencia sus pecados, como para pedirle a Dios si puede por misericordia obrar un milagro en una persona, cuando Jesús no tenía confianza de ellos, no confiaba en ellos, pero su compasión perfecta fue para ellos, para las mismas personas que sabía que estarían pidiendo en su propia cara, danos a Barrabás, después que les daría de comer, los enseñaría, conviviría con ellos. Y de la misma manera igualito fue a la cruz y murió. Y dijo, Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Por lo tanto, la compasión es un instrumento que va a traer la bendición de Dios a cualquier persona. Amados hermanos, el Señor siempre es compasivo y está dispuesto a operar salvación. Está dispuesto a operar salvación, libertad, sanidad, multiplicar y hacer abundar tus alimentos. Juan 11:40 le dijo Señor a una mujer, yo sé que usted lo recuerda, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. ¿Quiénes necesitan un milagro de sanidad hoy día? Yo voy a invitar en este lugar, porque como he dicho, Dios hace como Él quiere. Hoy puede ser un día para tu milagro. ¿Necesitas un milagro de sanidad? Venga al frente. El tiempo apremia. ¿Necesitas un milagro de sanidad?